Ser podcast. Las grandes empresas de alimentación en España han pedido esta tarde conjuntamente que acabe ya la protesta del transporte, 9º día, porque advierten de que la situación es insostenible. 9 días después del comienzo de los paros, estas empresas hacen un cálculo, que es de parte, claramente, pero dicen se están poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo por los procesos de fabricación y suministros que han saltado por los aires. Danone ha anunciado que va a tener que parar su producción, Heineken, San Miguel dicen que van por el mismo camino. La patronal cita ahí también a Calvo, a Azucarera, Cuétara, Agrosevilla, fábricas de pienso. Se está generando una situación muy delicada. El gobierno intenta desactivar esta protesta ya con el anuncio que hizo ayer de que subvencionará el gasóleo a los transportistas con 500 millones de euros. No consiguió frenar los paros. Hoy la ministra Raquel Sánchez ha ido un poco más allá, ha anunciado que se está planteando otras medidas alternativas, pero al mismo tiempo el gobierno dice, necesitamos tiempo, necesitamos saber qué se decide en el Consejo Europeo de este jueves para saber qué marco legal tenemos, en qué marco legal nos movemos. Es una situación muy compleja, por tanto, la hace aún más delicada el hecho de que la plataforma que consiguió movilizar, que mantiene en la calle a buena parte del sector, no esté en la mesa de negociación con el gobierno porque no forma parte de esa mesa, no forma parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es el órgano interlocutor, es un órgano regulado por ley, que se renovó hace no mucho, el año pasado, y el sector votando decidió que su representación la tuvieran otras plataformas que ahora ven como esta, la pequeña, les adelanta por la derecha y está capitalizando el cabreo de miles y miles de camioneros. Cabreo, por cierto, al que el gobierno contribuyó decididamente de la manera más torpe posible, intentando despachar estas protestas durante los primeros días diciendo que eran cosa de la extrema derecha o que quienes impiden el tránsito normal de los productos le estaban haciendo el juego a Putin. Esto lo dijo el gobierno. A alguien que se le pide tiempo, que se le pide aguante y que se le pide resistencia hasta que se puedan concretar las medidas, hombre, lo mínimo que se le puede ofrecer es empatía. También es verdad que exigir medidas para ayer, sin esperar a saber qué marco europeo sale de la cumbre del jueves, tiene enormes riesgos, porque se puede concretar ahora un anuncio de limitación de precios, lo que sea, pero si luego Europa no acompaña ese anuncio y nos metemos al final todos en un lío de ayudas que Europa pueda considerar ilegales, mal apaño. Les vamos a contar esta noche cómo buena parte de los pescadores están también amarrados en puerto y cómo para este domingo se prepara una manifestación en Madrid de taxistas, ambulancias, conductores de autobús que se ven ahogados ellos también ante la subida de los precios. Pero antes, la noticia sanitaria, la noticia que demuestra que la pandemia empieza a tratarse en España como una gripe. Adiós a las pruebas del COVID y adiós a las cuarentenas, salvo para pacientes graves y vulnerables. Sanidad, esta tarde, ha recomendado que a partir del lunes solo se les haga pruebas COVID a los mayores y a los vulnerables, o a un paciente que tenga obviamente síntomas considerables. A los leves no se les va a hacer la prueba. Y desde luego a los asintomáticos tampoco se les va a hacer. Si no se les hace a los leves, a los asintomáticos tampoco. Y si alguien da positivo, porque se hace test de antígenos que compran en la farmacia, se lo hace en casa, da positivo, esa persona, si es asintomática o incluso si tiene síntomas pero son leves, no va a tener que aislarse ya. Va a poder seguir haciendo vida normal. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Unas medidas muy esperadas que ha aprobado esta tarde la Comisión de Salud Pública y que se van a aplicar siempre que los indicadores asistenciales, es decir, la ocupación de camas convencionales y de UCI, se encuentren en nivel bajo. Como ahora es así, desde el lunes se acabaron las pruebas diagnósticas masivas. Solo se van a realizar a mayores de 60 años, embarazadas o pacientes inmunodeprimidos, además, lógicamente, en casos graves y espacios sanitarios y sociosanitarios. Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento ni cuarentena en los contactos estrechos. Eso sí, se recomienda que mantengan la mascarilla en todos los ámbitos y que eviten el contacto con personas vulnerables. Pese a esta modificación en la estrategia, nos dicen desde el Ministerio que se van a mantener todas las estructuras de vigilancia para poder detectar cambios en la situación epidemiológica que puedan requerir reimplantar algún tipo de control. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día en el que Rusia no ha descartado usar armas nucleares. Si hay una amenaza existencial contra el país, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la CNN, Rusia contempla usar su arsenal nuclear. El secretario general de la ONU le ha pedido a Rusia que pare una guerra que, en su opinión, nadie puede ganar, y si lo hiciera Rusia, ha advertido Zelensky ante el Parlamento italiano, las tropas de Putin atravesarían la última puerta hacia Europa. En Kiev,
Las bombas no han parado de caer durante el toque de queda. En la capital no tienen espacio ya para más cadáveres. Las morgues están llenas y no quedan ataúdes, cuenta el trabajador de una funeraria. Y en Jersón, Chernigov o Mariupol, la situación humanitaria es límite. Porque según Ucrania, las tropas rusas impiden la entrada de ayuda. Ya son más de 3,5 millones los refugiados que han salido del país, según Naciones Unidas. Un día en el que el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara ha marcado la actividad política en el Congreso y en el Senado. Entendemos que un traidor no puede ser presidente del Estado español y para eso no le investimos. La acusación durísima de Carles Mulet de Compromís. Él y también senadores y parlamentarios de Unidas Podemos han llevado banderas del Sáhara Occidental. El presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del nuevo marco de relaciones con Marruecos. Ha confirmado la ministra portavoz. Todos los grupos parlamentarios, derecha e izquierda juntas, habían intentado forzar esa comparecencia mañana mismo. Un día con 2 avances científicos muy importantes. Por primera vez, un enfermo de ELA que había perdido completamente la movilidad y la comunicación ha conseguido hablar gracias a 2 implantes cerebrales, y el Instituto Karolinska de Suecia ha identificado una molécula que impide el crecimiento de los tumores de mama. Esto abre la puerta a nuevos tratamientos para los cánceres más agresivos de pecho. Y una noticia más. Ayer exactamente a esta hora, les contábamos 2 crímenes machistas, uno en Galicia, otro en Barcelona. Del de Barcelona sabíamos que era una mujer jovencísima, 25 años, a la que su expareja asesinó, además dejando un hijo huérfano. Bueno, esta noche hemos sabido que ella había presentado una denuncia por amenazas contra él y que iba a declarar el lunes contra su ex. Él la mató. Radio Barcelona, Albert Prat, bona nit. Bona nit, sí, según ha podido saber el periodista del periódico Guillem Sánchez, la víctima y el autor confeso estaban citados ayer, es decir, como decías, el mismo día del crimen. Ninguno de los dos se presentó a los tribunales porque él la mató antes. Además, esta información también añade que la denuncia que ella había interpuesto era por amenazas y que nunca llegó a verbalizar ante los Mossos que la hubiera agredido. Los vecinos también explican a El Periódico que salían gritos casi cada noche del piso en la Gran Vía de Barcelona, pero que hace un mes hubo algo más que gritos. Lo que se filtró a través de las paredes fue el ruido del acusado golpeando a la víctima, ambos de tan solo 25 años. De eso, hace tan solo un mes no se activó ningún mecanismo de protección a la víctima y acabó de la peor manera, con un nuevo crimen machista que el propio autor reconoció, tal y como avanzó la periodista de Ser Cataluña, Andrea Villoria. En la mesa del análisis esta noche, el economista Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Aymar y todos. Y 2 periodistas, la adjunta al director del diario.es, Esther Palomera. ¿Cómo estás, Palomera? Muy bien, ¿cómo estás tú, Aymar? Pues bien, tiramos. Y en la adjunta al director del Español, Fernando Garea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Me dices que te ha impactado el relato hoy en La Ventana con Francino de Olatz Rodríguez, la deportista que formó parte de la selección española de gimnasia rítmica y que tuvo que dejar el deporte hace 4 años por la anorexia que sufría. En cierto modo es como una cárcel, o sea, todo gira en torno a eso, a lo que has comido, lo que has ingerido en el día anterior, y todo depende de eso, o sea, tus emociones, lo que tú hagas. Pienso que es una adicción porque acudes a ello por el mero hecho de que, ya no por alusiones al físico o porque tú no estés a gusto con tu cuerpo, sino porque no eres capaz de gestionar tus propias emociones. Entonces lo canalizas a raíz de otros medios, como quien bebe para evadirse. Ahora se recoge su historia en un libro, Vivir del aire se titula, y es un testimonio arrollador, Javois, de cómo las inseguridades, el miedo, las presiones que provocan los trastornos alimentarios tumbaron su carrera. Sí, lo escuché en directo y ponen los pelos de punta. Hay pocas cosas psicológicamente más demoledoras que obsesionarse con tu peso, y una de ellas es que se obsesionen con tu peso los demás. Y esto pasa en el deporte de élite, con las conductas y las consecuencias que hemos visto gracias al coraje de Olatz Rodríguez para contarlas. Pasa también en el día a día, en la calle, en tu círculo de amistades, en tu entorno laboral, ¿no? Pasa en el momento en que dejas de ver a alguien 5 meses y el primer comentario casi siempre suele ser sobre su peso, a modo normalmente de elogio, ¿no? Has adelgazado, has engordado, cuando a lo mejor esos cambios no son precisamente cambios que respondan a la buena salud. De hecho, si son tan bruscos como para que los notes, lo primero en que debes pensar es que quizá ha pasado algo. La anorexia es un trastorno temible porque además es una de esas enfermedades que el paciente no ve. Convencer a alguien de que sufre un trastorno es tan importante como curar ese trastorno, ¿no? El espejo te devuelve una realidad que solo ves tú, y contarlo por eso es fundamental, pero yo creo que también es más fundamental prevenirlo, y como ha explicado Rodríguez, en eso tiene que ver mucha gente que a veces, involuntariamente, a veces
sin mala intención contribuye precisamente al trastorno. Si quieren escuchar si quieren leer el testimonio completo de Lat Rodríguez, lo tienen en su libro Vivir del Aire, Editorial Planeta. Si quieren escucharlo, lo tienen en Ser Podcast, en los podcasts de La Ventana. Los tienen en cadenaser.com, en Spotify, en Apple Podcast, lo que quieran. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso, chao. Vamos al detalle del SOS que ha lanzado hoy el sector de la alimentación en España, las grandes empresas alimentarias que dicen si el paro del transporte dura más, esto va a ser un caos. Javier Ruiz, hola de nuevo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llaman a parar las protestas del transporte con máxima urgencia, dicen. Sí, son ya compañías de alimentación, son cadenas de supermercados, son las cooperativas agroalimentarias y dicen eso, máxima urgencia. Las siglas dicen poco, son AECOC, ANGED, ASEDAS, FIAP, para que nos entiendan. Mercadona es lo que significa eso, Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Eroski, MediaMarket, estos son los nombres que hay detrás de esas siglas. Leroy Merlin, todos estos son los nombres que están detrás de un comunicado que dice palabra por palabra que una intervención urgente en este conflicto se ha convertido ya en un problema de Estado y que esto tiene impacto sobre la economía y sobre los ciudadanos y que no se admite más demora. Esto es lo que dicen literalmente. Sus cálculos, 600 millones de euros se han perdido ya, 100.000 empleos están en jaque y citan una batería de nombres que ya han cerrado, entre otros las factorías, las plantas de Calvo, de Cuétara, de Azucarera, de Agrosevilla, de Jaencop, en fin, ahora mismo lo que todos los grandes nombres del comercio y del consumo están diciendo es que el gobierno debe intervenir cuanto antes. Hoy ha impactado escuchar una marca potente, una marca de las que están en muchísimas neveras de España, como es Danone, diciendo es que igual mañana tenemos que parar. Si esto sigue así, mañana paramos. Y es que es Danone, pero no es solo Danone. Danone no solamente anuncia, sino que pone también el contador en marcha. Dice en 24 horas, si no recibe suministros, porque los camiones no llegan, va a cerrar sus 4 plantas lácteas, las 4 que tiene, y sus 3 de agua mineral. Son 2.000 empleos los que tiene Danone, que llega a 13,5 millones de hogares. Pero es que Heineken dice exactamente lo mismo, que si no puede garantizar el aprovisionamiento de sus marcas, Heineken, Cruzcampo y otra serie de marcas de cerveza van a tener que cerrar también sus aprovisionamientos. Y hay, nombres que van a seguir cayendo, quizá no tan rápido, pero sí en los próximos días. Por ejemplo, la construcción la semana que viene, porque esa es la fecha en la que marca la construcción. Faltan materiales, se pueden paralizar rehabilitaciones, obras y demás, porque entre otras cosas empieza a escasear el hormigón. Y en el automóvil, exactamente igual. Hemos visto que había plantas ya paralizadas, cerró Mercedes en Vitoria, Volkswagen en Navarra, Ford había anunciado más ERTEs en Almusafes. Bueno, pues hoy son los concesionarios los que dicen, oiga, nos faltan piezas, tenemos aquí coches incluso de segunda mano, pero no podemos repararlos, nos falta aprovisionamiento de vehículos. Así que están cayendo como un dominó, primero el consumo, después construcción, luego el automóvil y esto sigue. En cualquier caso, Ruiz, me dices, y este es un dato llamativo, que los grandes mercados mayoristas, los mercas, para entenderlos, Mercamadrid, Mercabarcelona, Mercacórdoba, han notado hoy un impacto menor que otros días. Sí, hoy es curioso porque siguen los bloqueos, siguen los problemas, pero cada vez son menores. Hoy los mercas dan datos actualizados a los que ha tenido acceso Láser. Las entradas de camiones al conjunto de la red de mercas hoy son un 27% más que el martes pasado. Han entrado 3.600 camiones en los mercas, 3.600 vehículos. En los 6 más grandes de España, el aumento no es del 27, es del 38% con respecto al martes pasado. Así que se está mejorando la situación y se nota en todos los productos frescos. Hoy ha habido un 58% más de frutas. Hoy ha habido un 65% más en los grandes mercas. Solo está fallando una cosa y parece no ser fruto de los transportes, sino de la falta de pesca. El pescado y el marisco. El pescado y el marisco todavía está un 7% por debajo de lo que estaba la semana pasada. Insisto, eso probablemente tiene que ver con que las flotas van a seguir amarradas hasta el miércoles. Hay un merca en concreto, Aimar, uno que está extraordinariamente bien, Mercamadrid. La entrada de frutas, la entrada de verduras hoy ha sido el doble que la del martes pasado y la de entrada de pescado y de marisco un 33% más. Así que cuanto más grandes los mercados, más están llegando, insisto, hoy sí, 3.600 camiones en un solo día. Javier Ruiz, gracias.
Cuidaos, hasta ahora. Bueno, tiene una situación muy delicada el gobierno porque se le ha hecho inmensa una protesta que durante los primeros días trató como algo minoritario y hoy el PP ha apretado pero bien, además, en el Senado esta tarde. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas noches. El PP aprieta, pero el gobierno pide esperar a que Bruselas establezca el marco sobre el que tomar medidas. ¿Por qué el gobierno quiere esperar a final de mes para tomar medidas si los españoles no pueden llegar a final de mes, señora Calviño? Señora Pradas, déjeme que se lo diga una vez más. Una bajada generalizada de impuestos no resuelve ninguno de estos problemas. Repiten las ministras del gobierno que la bajada de impuestos no es útil para los transportistas, mientras el PP les acusa de beneficiarse del precio de la gasolina. Si a un españolito de a pie le cuesta llenar el depósito de combustible de su vehículo 100 euros, se llevan ustedes el disparate de 50. Están ustedes perpetrando un robo a mano armada al bolsillo de los españoles. La mayoría de transportistas quiere trabajar y la mayoría de transportistas, señor Bernabé, está trabajando. La fiscalidad que aplicamos en España es la más baja de la Unión Europea. No enreden, no engañen, no confundan. El gobierno confía en que el fin de semana se acabe la huelga. Dicen que tras el Consejo Europeo de este jueves podrán ofrecer más concreción sobre los 500 millones de euros en ayudas directas. Eso es lo que, según la ministra Montero, está pidiendo el sector. El país vive una situación crítica y aquí nos quedamos de brazos cruzados. Y ahora sacan esta fecha mítica en donde será la luz el próximo día 29. Las patronales del transporte con las que yo me he reunido no quieren bajada fiscal. Señor Barreiro, no, por si sus señorías no lo saben. Quieren ayudas para bajar el precio del combustible. Fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que el coste de las subvenciones y de las rebajas fiscales es el mismo para el Estado y que se trata de buscar la medida, dicen, más eficaz para cada sector. Con la luz se bajaron los impuestos y la factura sigue siendo elevada, por eso buscan que Bruselas acepte sacar el gas del sistema de fijación de precios. Si no lo consiguen todo, esperan al menos que el Consejo dé algo de margen para intervenir el mercado. Hasta que llegue el Consejo Europeo, el bloqueo sigue en las carreteras. ¿Cómo no van a pagar 160 euros al mes de gasoil si ya de hecho llenar el depósito nos cuesta cada vez que lo llenamos 2.000 euros? ¿Qué hacemos con 166 euros? A nosotros nos están dando las migajas de algo que no nos sirve para nada. 500 millones suena mucho, pero te sale una cifra ridícula por cada al mes. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy se han habido marchas lentas en ciudades como Lugo, Pamplona, Cáceres, Plasencia, incluso un bloqueo en el puerto de Barcelona. Uriel Soler. El puerto de Barcelona ha sido el centro de las protestas y los piquetes en este 9º día de movilizaciones en la capital catalana. Los piquetes han impedido la entrada de algunos camiones. El mayor impacto ha sido a primera hora y la actividad ha sido menor que hace una semana, ya que algunas empresas de transporte han reducido los envíos porque ya sabían que el puerto sería el centro hoy de las protestas en Barcelona. Algunos, como Ramón, lo aceptaban con resignación. En las que nos dejan, porque hay algunas que no nos dejan, porque digamos que es la única vía de entrada que tienen. Los que hacían piquete, como Eduardo, sacaban pecho de la movilización. Pues desde las 6 de la mañana estamos no parando camiones, no es la palabra, sino informándoles y complicándoles su ruta y su trabajo y tal. Pues son empresas. Y otros aprovechaban para protestar contra las medidas que ha propuesto el gobierno, como Diego. Pero ¿cómo no van a pagar 160 euros al mes de gasoil si ya de hecho llenar el depósito nos cuesta cada vez que lo llenamos 2.000 euros? Mañana 10º día de huelga, con la novedad que los taxistas también convocan protestas por el elevado precio del carburante, el gas y la electricidad. José Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Es uno de los portavoces de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que es la plataforma que convocó hace ya semana y media esta protesta. Señor Fernández, ¿no hay visos de que vayan a levantarla en los próximos días? No, ¿qué va? Los transportistas no van a empezar a trabajar mientras no resolvamos los problemas de fondo que tenemos, que son muchos y muy graves, y vienen de hace mucho tiempo, y ahora pues esta subida descomunal del carburante que se provocó desde el 1 de enero de 2021 hasta esta fecha, suponen un 60 o un 70% que no la podemos repercutir. Si ya de hecho anterior a la fecha del 1 de enero de 2021 ya veníamos trabajando por debajo de los costes que ya se venía produciendo desde hace años, que se fue cada vez agravando más esa situación, pues ahora ya imposible. Es que ahora ya trabajamos a pérdidas. Cada vez que tiras de puesta en marcha en el camión vas a perder dinero. Entonces ya es preferible no mover los camiones, porque por lo menos si te arruinas, que te arruines sin adquirir ninguna deuda.
¿Cuántos camiones, cuántos camioneros calculan que están parados ahora mismo en toda España, sumados a la protesta? Pues yo creo que sobre un 80% aproximadamente, que son transportistas de todo calibre, son empresas grandes, empresas más medianas, empresas pymes, pequeñas y autónomos. Entre todo eso, yo calculo que un 80% de los camiones que circulan normalmente por España están parados. ¿Pero porque quieren estar parados o porque no pueden salir por la presencia de piquetes y demás? No. Eso de los piquetes, eso es una falacia que se tira la ministra este gobierno que no sabe resolver nada, que no se quiere sentar con los verdaderos protagonistas del paro, que somos los transportistas autónomos, los que están acusándonos de ser una minoría. Entonces, ¿cómo una minoría puede paralizar un país? ¿Cómo una minoría puede provocar este desabastecimiento que se está produciendo en todas las provincias? Esto no se lo cree nadie. Además, fíjese, ayer tuvieron una reunión con el Comité Nacional del Transporte, 3 federaciones se descolgaron de ese acuerdo porque ya sabemos que es una mentira y porque además esas federaciones tienen sus transportistas, están secundando el paro desde el primer día, en contra de sus directivas de esas asociaciones. Se han paralizado solos porque todos tenemos el mismo problema. Aquí tienen el mismo problema el que tiene 100 camiones como el que tiene uno, como el que tiene 30, da igual. Es que el camión ahora está a pérdida. Cualquier transporte que se realice está a pérdida. Y todo está provocado por una cadena de contratación que está oscura, está opaca, que no llega el dinero que cobran ellos al usuario del transporte, cobran unas cantidades y luego no tienen limitación para quedarse con ganancia, tienen la facilidad de subcontratar hasta 4 y 5 veces, o sea que un viaje, por ejemplo, llega un camión de cuarta mano, todos se quedan con dinero por el camino y los propios cargadores, los propios usuarios, que son los que están... Aquí hay 2 partes que están sufriendo el problema, es el que necesita el camión y es el transportista. Entonces, ya lo han comprobado, porque nosotros hemos tenido contacto con alguna asociación de usuarios de transporte y nos lo han dicho, que han comprobado ellos mismos, han comprobado que todo el dinero que ellos pagan no le llega al transportista. Y esto es lo que está provocando estos conflictos tan gordos que hay. Esto pasa también en los demás sectores que están en pie de guerra, los agricultores, los ganaderos, etcétera. Estos señores intermediarios que no tienen ninguna limitación, porque aquí en el transporte hay 2 tipos de autorizaciones de transporte. Unas son las autorizaciones de transporte propiamente dichas, que van a los camiones, y hay otras que les llaman operadores de transporte, que no se les obliga a tener camiones para dar servicio por lo menos a un porcentaje de lo que contratan. Entonces ellos contratan transporte, ponen unos precios ruinosos, impiden el libre ejercicio de la contratación, el libre ejercicio del mercado, como se suele decir, impiden, porque las cooperativas cuando van a contratar algún cliente, pues ya tienen el precio marcado por esos elementos, que no tienen ningún coste. Y estos problemas ya se los hemos trasladado al Ministerio el día 8 de octubre, ya estábamos mal, y la cosa se fue agravando porque, claro, en lo que va de este año subió casi un 35% el carburante, en lo que va de este año, más un 31,5% que había del año 2021, esto agravó, encendió la chispa y los transportistas ya están cansados de tantas mentiras de este Comité Nacional que dicen que son la mayoría, que son no sé qué, es todo mentira, es todo falso. Es todo falso. ¿No reconocen la legitimidad del Comité Nacional del Transporte por Carretera? No, el Comité Nacional del Transporte por Carretera está totalmente desacreditado en el sector, porque ya son muchos años de engaño, ya son 42 años que está constituido ese comité corrupto, que nació ya corrupto y que estuvo de flotador, tapando los problemas del sector, porque dentro de ese comité están estos intermediarios metidos, son los que dirigen y dan el visto bueno a normativas que nos están perjudicando gravemente. Pero esto se vota cada 4 años, señor Fernández, y sale esta es la composición que sale. No, eso usted está equivocado. No se vota.
El comité se presentan unos listados. Eso es lo que queríamos nosotros, eso es lo que queremos nosotros, que se vote, que el transportista pueda votar. Porque mire, cada 2 años hay que renovar las autorizaciones de transporte. Pues cada 2 años podíamos hacer votación y decir quién queremos que nos represente dentro del comité. Pero se presentan unos listados. ¿Y sabe cómo esos listados se presentan al Ministerio? Y el Ministerio determina la representatividad del sector y se la da a quien quiere. ¿Entiende? Entonces no hay una votación, eso no es democrático. Eso es una trampa. Una trampa ahora mismo que le sirve a la administración, le sirve muy bien a la administración, porque cuando sacan alguna normativa que nos perjudica, ellos dicen, no, es que la sacamos con el consenso del sector. Y eso es mentira, es todo falso. No hay ningún tipo de comunicación entre ustedes y el gobierno ahora mismo, ninguna, a ningún nivel. No, si nos están despreciando, nos están diciendo que somos extremistas, que somos no sé qué. Están poniéndonos unas etiquetas que no sé a qué viene todo eso. ¿Ustedes tienen algo? Es propio de una ineptitud totalmente a resolver los problemas que tenemos. ¿Tienen algún tipo de vínculo con la extrema derecha, como insinúa el gobierno? Eso es todo falso, eso es toda una falacia, es mentira. Aquí en el transporte la única política que tenemos es la de defender el pan para llevar a las familias a casa, hombre. ¿Qué extrema derecha ni qué extrema izquierda? ¿De qué están hablando? Y de la guerra de Ucrania, ¿de qué están hablando esta gente? Si antes de la guerra de Ucrania ya estábamos asfixiados, ya se lo comunicamos el día 8 de octubre al Ministerio de Transportes. En una entrevista que tuvimos con ellos, les hemos llevado un documento con unas líneas que son las que nosotros queremos que se resuelvan. Queremos que se clarifique la cadena de contratación. Queremos que haya una transparencia en la contratación del transporte y que el usuario del transporte, el que paga los viajes, el que genera las cargas, que sepa que lo que él paga le llega al transportista. Queremos que haya una trazabilidad ahí transparente. Señor Eso Fernández, es lo que queremos. Desde la plataforma desautorizan los episodios de violencia que se han dado en las protestas en los últimos días. Nosotros no generamos ninguna violencia. Puede ser que haya grupos incontrolados o que, yo qué sé, eso, ¿quién lo controla? En un paro como el que hay ahora, hay gente de todos los pensamientos. Nosotros no estamos alentando nada porque los transportistas, este paro de transporte nunca en la vida se ha visto, que desde el primer día todo el mundo secundó el paro porque todos tenemos la misma ruina, el pequeño y el grande y el mediano. Le pregunto si las desautorizan, no si las alientan, si las desautorizan explícitamente. No entendía, perdón. Sí, no, nosotros ¿qué vamos a autorizar eso? Si las desautorizan o si las condenan, entiéndame. Sí, hombre, sí, claro que las condenamos, sí, eso lo condenamos siempre. ¿Cómo vamos a nosotros dar el visto bueno a esos actos vandálicos? Que eso no es cosa nuestra. Eso será cosa y responsabilidad del que haga esas cosas, que nosotros no tenemos falta de violentar a nadie. Que se ha parado el sector solo porque se paró por el colapso económico que tiene. José Fernández, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, convocante de esta protesta. Gracias, buenas noches. Gracias a usted. Esther Palomera, Fernando Garea, Ignacio Ruiz Jarabo, quiero escuchar vuestro análisis de la situación antes de seguir adelante. Garea, empiezo por ti. Bueno, tú has explicado antes bien la correlación de la actuación del gobierno en la última semana. Y la verdad es que no parece la mejor estrategia posible la que ha seguido el gobierno, primero tachando de ultraderechistas o de extrema derecha a los que protestaban, diciendo que no se sentaba a negociar con ellos, finalmente sentándose a negociar con el sector, aunque no propiamente con los convocantes, y al final lo que ha conseguido no solo no para esa protesta, sino que se suman además otras asociaciones al paro. Por lo tanto, el balance objetivo es que ha sido una gestión, digamos, manifiestamente mejorable. Y luego, aunque sea verdad que partidos de la oposición, en este caso derecha o extrema derecha, pueden aprovechar el resultado de esas protestas, yo creo que es un error ver esas protestas como con un origen, digamos, estrictamente político, porque objetivamente hay causas para esas protestas. Hemos oído antes a Cándido Méndez, en la entrevista que le hacías, el secretario general de UGT, explicar que en su opinión había causas objetivas. Y hay causas objetivas porque hay sectores como la pesca, porque no sale a pescar porque pierden dinero por los combustibles. Hay industrias que no pueden funcionar precisamente por eso,
Y sobre todo, además, digo sobre todo porque son más, hay familias que en toda España lo están pasando mal para poder pagar el recibo del gas. Por tanto, yo creo que lo que tendría que haber es una movilización por parte de las autoridades para buscar soluciones. Y a partir de ahí nos encontramos también una sucesión de hechos por parte del Gobierno, que es quien tiene que tomar las decisiones, que no son fáciles, que son muy complicadas, que además están limitadas por Europa, pero que si miramos la correlación, primero, ya antes de la guerra de Ucrania existía este problema a través del aumento de la inflación y sin embargo no se tomaron medidas porque el gobierno sostenía que iba a ser una cosa muy coyuntural y ahora nos encontramos una conferencia de presidentes en la que el gobierno pacta, creo que muy bien, con las comunidades autónomas, reducción de impuestos generalizados. Y ahora el gobierno abre una ronda con partidos políticos de la que salen todos bastante descorazonados porque el gobierno no pone ni una sola medida encima de la mesa, y digo descorazonados no solo los que podríamos llamar de la oposición, sino también los partidos que apoyan habitualmente al gobierno. No hay ninguna medida. Se filtran además medidas contradictorias cada día en la que miembros del gobierno se van contradiciendo y además apartan aquello de la bajada generalizada de impuestos y dicen que ahora no es posible. Si no es posible, ¿por qué lo pactaron en la conferencia de presidentes autonómicos? Os doy la palabra ahora mismo a Palomera Garea en nada, en un suspiro. Palomera, tu análisis. Bueno, yo creo que más allá de la instrumentalización más que evidente que algunos partidos políticos han querido hacer de muchas de las protestas, es cierto, como decía Fernando, que el gobierno no ha sabido calibrar la profundidad de la protesta que comenzó con los transportistas, ¿no? Más allá de eso, yo creo que el gobierno lo que está es esperando a ese Consejo Europeo en el que ha anunciado que se adoptarán medidas y espera conocer los resultados de ese marco europeo para tomar decisiones, lo cual, desde mi punto de vista, se le va a hacer demasiado largo porque todavía queda una semana y hay sectores estratégicos que ya están completamente paralizados y se anuncian nuevas protestas en las calles de las principales ciudades españolas. Pero José Fernández, en la entrevista, el portavoz de la plataforma de transportes, ha dicho dos cosas a mi juicio muy interesantes, Aimar. Uno es que el reconocimiento de que el problema de fondo del transporte es un problema estructural que viene de lejos, que efectivamente se ha visto agravado por la espiral inflacionista que nos afecta de lleno ya a todos los españoles, y en segundo lugar lo que ha pretendido es situar el foco del problema en los intermediarios, que ha llegado a decir que son intermediarios que no tienen ningún límite. Para este problema yo creo que solamente hay una solución, no sé si está en la mesa del Consejo de Ministros o no, que es la intervención de sectores estratégicos de la economía. Ahora, yo no sé qué respuesta tendría esta decisión en el resto del arco parlamentario y especialmente por parte de la derecha, ¿no? En una economía de libre mercado. Más allá de eso, yo creo que efectivamente hay un nexo de unión en todas las protestas que tiene que ver con el alza de los precios y que el gobierno ha decidido fiarlo todo a ese Consejo Europeo en el que el presidente del gobierno está haciendo una preparatoria, viéndose con 8 líderes europeos para intentar conciliar algunas de las decisiones que él pensaba que servirían para rebajar la factura de la luz y que a día de hoy no sabemos si va a salir o no de ese Consejo las medidas que pretendía implementar el presidente del gobierno. Si no es así, yo creo que el gobierno debe tener un plan B, porque si no tiene un plan B para después de ese Consejo Europeo, si resulta finalmente fallido, ojalá no, pero si resulta fallido, el gobierno debería de tener ya encima de la mesa un plan B. Y ese plan B no solamente pasa por esa rebaja de impuestos que, como bien decía Fernando, se pactó en la conferencia de La Palma, en la conferencia de presidentes, en la declaración de La Palma, sino que tiene que haber medidas fiscales y medidas sociales, porque yo creo que la hondura de la crisis es demasiado profunda como para solventarla única y exclusivamente con bajadas de impuestos que muchas veces no tienen una repercusión directa en los recibos que pagamos, ¿no? Puesto que efectivamente hay sectores estratégicos donde siguen subiendo los precios y una rebaja de los impuestos no repercute directamente en el consumidor. Es decir, que o el paquete de medidas es un paquete rotundo que incluya
decisiones fiscales, económicas y sociales, o este país dentro de un mes o dentro de 2 meses no sé dónde puede llegar. Ignacio, ¿cómo lo ves? Pues vamos a ver, el relato de los acontecimientos con los errores del gobierno lo habéis hecho muy bien. Primero el equipo de redacción, incluido tú, y luego Fernando lo ha completado, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que todos esos errores, en mi opinión, arrancan de uno, que es el origen del problema, y es, más allá de que, como tiene razón Esther y lo ha puesto de manifiesto el representante de la plataforma, hay problemas estructurales, pero el estallido de la crisis se debe, en mi opinión, a un error de desconexión absoluta del gobierno con la realidad, ¿no? Me centro en dos temas puntuales que, en mi opinión, lo evidencian, ¿no? Antes del primer día de la huelga, la ministra de Transportes dijo estar tranquila porque era tremendamente minoritario su efecto. Iba a ser tremendamente minoritario su efecto. Evidentemente el gobierno no estaba en el ajo de la cuestión, ni sospechaba lo que iba a ocurrir, ¿no? Es una desconexión tremenda de la realidad con los efectos que hemos visto, ¿no? Pero es que ayer, cuando se reúne con el Comité Nacional de Transporte, sale de la reunión diciendo que se ha alcanzado un acuerdo histórico, el de los 500 millones de euros, ¿no? Lo califica de histórico, bueno, aquí se califica de histórico casi ya cualquier cosa, pero bueno, un acuerdo histórico que, según ella, desarmaba de justificación alguna la huelga, ¿no? Y el resultado, como habéis explicado, es que la huelga se ha extendido. 3 de las federaciones de las convocantes a la reunión, tras ese acuerdo histórico, se han sumado a la huelga, ¿no? Bueno, esta desconexión del gobierno con la realidad, que es un mal quizá endémico de nuestros habitantes en Moncloa, del actual y de los anteriores, genera evidentemente una dificultad para resolver los problemas. Si yo estoy desconectado de la realidad, no la entiendo y por tanto difícilmente la puedo resolver, ¿no? Y luego, y aquí coincido con una cosa que apuntaba Esther, ¿no? Es decir, ojalá le salga bien la jugada a Pedro Sánchez, ¿no? Pero si no le sale, esa apuesta a rojo-negro, como le salga negro, tenemos Houston, tenemos un problema, ¿no? Y luego, a ver, es que es muy difícil explicar a los huelguistas. Hay que esperar al Consejo de Europa, porque antes no se pueden tomar decisiones. Cuando los huelguistas ven que nuestros países vecinos, Francia, Portugal, Italia, no han esperado, no han tenido que esperar a la reunión del Consejo Europeo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué nosotros sí tenemos que esperar? ¿Por qué los compañeros camioneros de Francia, de Portugal, Italia tienen encima de la mesa ya soluciones que les abarata el consumo de combustible y nosotros no lo podemos tener? Es que eso es muy difícil de entender y evidentemente no lo han entendido. Ignacio, a los huelguistas se les puede explicar que, por ejemplo, las medidas aprobadas en Francia no entran en vigor hasta el 1 de abril. Sí, pero están aprobadas. Pero ya las tienen encima de la mesa. Sí, están aprobadas, pero bien, pero si el Consejo de Ministros ha anunciado el paquete de medidas para el 29 de este mes, el 30 están en el BOE, por lo tanto entrarían en vigor incluso antes que las que ha aprobado Francia. Esto se puede explicar, y esto se entiende fácilmente. Pero fíjate que ese mismo gobierno... Otra cosa es que queramos explicarlo, pero fíjate, que se entiende fácilmente, no tengo ninguna duda. Fíjate que ese mismo gobierno es el que sale, como habéis señalado antes, de la conferencia de presidentes de La Palma diciendo voy a hacer rebajas fiscales, y no antes y no después de las 24 o 48 horas dice no, rebajas fiscales no. Porque además, no ya es que hasta después del 29, es que su socio de gobierno y la propia vicepresidenta económica y vicepresidenta primera ha dicho que rebajas fiscales no. Es decir, Nadia Calviño lo ha dicho, hoy lo escuché en televisión, ¿no? En todas las cadenas, ¿no? Que las rebajas fiscales son inútiles. Y sin embargo Pedro Sánchez salió prometiendo rebajas fiscales. Claro, ante semejante contradicción interna dentro del gobierno, ya no con los socios de coalición, sino con los propios sección mayoritaria. Y además, estoy de acuerdo en que efectivamente en la conferencia de presidentes de La Palma se pactó eso, y lo ha mencionado inicialmente Garea, pero yo quiero dar respuesta a eso también porque tiene una explicación. En esa conferencia de presidentes, que se prolongó más de lo previsto, la parte socialista, no solamente del gobierno, sino algunos de los presidentes autonómicos del Partido Socialista, se negaban a recoger una bajada de impuestos en ese documento. Y solamente el empeño de Pedro Sánchez de salir de esa conferencia con un documento que comprometiese... Claro, que comprometiese a los presidentes autonómicos del Partido Popular, hizo que reflejaran esta expresión en el documento, lo cual efectivamente se desmintieron a los 2 días.
A pesar de que a los 2 días la parte del Partido Popular que estaba en esa conferencia de presidentes dijo que de unidad no había nada. Quiero decir, que se han desmentido unos y los otros, que aquello fue un paripé, que se vendió como la quinta esencia de la unidad política, porque lo que se pretendía es que la unidad que había habido en la Unión Europea frente a la respuesta a la guerra en Ucrania tuviese una traslación en el marco nacional. Y esto no fue así, a pesar de que se vendió con gran alarde tipográfico. No fue lo que vimos allí los periodistas que estuvimos presentes. No digo que lo que tú describes, Esther, es todavía peor. Sí, pero es así, y tú sabes que es así. Poca glosa. Es decir, si es el propio Pedro Sánchez quien se encarga de que en ese documento se hable de bajada de impuestos, por cierto, con un dato muy importante, quien lo negocia y lo firma en primer lugar, digamos, encabeza esas firmas, es Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que como presidente de la Xunta de Galicia, pero casi como líder de la oposición. Es decir, la importancia de ese acuerdo es que es de facto el primer pacto que firma Sánchez con Núñez Feijóo, y sin embargo a los 2 días el presidente del gobierno, uno de los que firma ese papel, como tú estás explicando, se desdice y dice ya no hay bajada de impuestos. Y además montamos una ronda de conversaciones con los partidos, uno por uno, en la que no les decimos absolutamente nada de lo que queremos hacer, damos muestras además de que no hemos decidido todavía, entre otras cosas porque ni siquiera hemos pactado internamente los 2 partidos que formamos el gobierno cuál es la posición del gobierno, y hay por ahí documentos circulando de Unidas Podemos proponiendo cosas que hoy por hoy todavía no asume la parte socialista. Es más, una de las vicepresidentas dice en una radio, vamos a poner un límite, creo que eran 180 al precio del megavatio hora, y sin embargo, pocos días después también se da marcha atrás. Es decir, lo que tú decías de los otros países que hasta el 1 de abril no entra en vigor, tienes razón, pero ya hay unas medidas sobre la mesa que no dan bandazos, que además tiene unas cuantías infinitamente superiores a esos 500 euros de los que habló ayer el gobierno para los transportistas, y además 500 millones, y además son generalizados a todos los sectores. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una cosa, y es que a los transportistas se le da los 500 y hay una especie de efecto imitación a cada uno de los sectores que poco a poco van a ir pidiendo la parte que a ellos les toca. ¿No será mejor hacer como Italia, Francia, Portugal, que aprueba unos descuentos generalizados a todos los sectores y además rebajas de impuestos, por cierto, y bonos sociales? Esta mañana en Hoy por Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que si no hay acuerdos pronto, la situación se va a complicar. Quiero decir, este es un momento muy complicado, muy complicado, y aquí se trata de tomar medidas, pero también el espíritu con el que todos respondemos a esa situación, y desde luego, o una de dos, o aquí intentamos tender puentes e intentamos llegar a acuerdos entre todos, o la situación va a ser muy complicada. Y yo creo que eso es muy importante. Planas se va a reunir mañana con el sector pesquero, que está amarrado en buena parte de España. No están saliendo a faenar porque dicen que sería salir a pérdidas. Se les ha triplicado el precio de llenar el depósito del barco, y además cuando vuelven a puerto, claro, no hay camión que se lleve el género que han traído de la mar. Hoy, de hecho, Planas anunciaba en Hoy por Hoy 65 millones de fondos europeos. Vamos a ver cómo lo articulamos, pero hemos conseguido 64,5 millones de euros suplementarios a las cantidades de que disponemos de fondos europeos para agricultores y para ganaderos. La comisión, porque ha estado trabajando todo el fin de semana, no nos pudo ayer concretar las cantidades para el sector pesquero, pero el comisario a falta de cantidades, el sector dice es que esas ayudas europeas tienen letra pequeña, que básicamente tardan muchísimo en llegarnos. Ruperto Costa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Patrón mayor de Cambados, vicepresidente de la Federación Gallega de Cofradías. Allí en Cambados, señor Costa, solo están saliendo a trabajar, por lo que me llega, las mariscadoras de a pie, que son las que no tienen que meter combustible en el depósito. Sí, evidentemente, son las únicas que no están afectadas por esta crisis, por este colapso, y son las que pueden realizar su actividad siempre dentro de un lícito margen de beneficios. ¿Ustedes paran para protestar o paran porque sería salir a hacerlo a pérdidas? Ambas cosas, porque llevamos ya mucho tiempo con esta situación. También notamos que hay una falta de sensibilidad absoluta con el sector. Estamos al borde del colapso, no podemos salir al mar con estos precios controlados de combustible, y la actividad que realizamos hay un desequilibrio absoluto entre lo que gastamos y lo que ganamos. Entonces es mejor a veces agarrar que no salir a perder dinero.
Le puedo preguntar por usted. Usted se dedica a la navaja, a la almeja. ¿Cómo es su barco? Para que nos hagamos una idea. Yo tengo una embarcación de 5,5 metros. Me dedico a marisco a flote, con la que trabajo con un compañero desde hace muchos años, y como la mía hay bastantes en mi cofradía, pero tenemos una flota muy diversa, desde las pequeñas embarcaciones de marisqueo de la Ría de Arosa hasta barcos de cerco de gran porte, o incluso en Galicia, aunque no estén en el sistema de cofradías, hay otro tipo de embarcaciones, como es un carrasco de palangre mucho más grande. ¿Y esa embarcación de 5 metros, el depósito, cuánto le cabe? Pues 45 litros tengo en mi depósito, y hay días que los gasto o ando cerca de ellos y me desplazo muy lejos para pescar. ¿Cuánto le costaba llenarlo el año pasado? Bueno, el año pasado yo tengo motor con la borda, trabajo con gasolina. Hace exactamente un año el litro subvencionado de gasolina para mi actividad estaba en 65 o 66 céntimos. Y a día de hoy llegamos a picos de 1,39. O sea que ya es... ese pequeño margen, ese equilibrio muy fino que tienes entre gastos y beneficios, se rompe ya totalmente. Porque usted no puede repercutir eso al precio al que vende las navajas, las almejas, no puede repercutirlo. Evidentemente yo vendo en lonja, una cofradía de pescadores, y eso siempre va a un precio de mercado, a una subasta. Yo ahí no puedo repercutirlo, siempre va oscilando según las necesidades del mercado. No tengo un precio fijo para mi producto, y todos los días tienes una variación al alza o a la baja dependiendo de la situación del mercado. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? Pues unos 30 años. En otros sectores como cerco, ahora me dedico al marisqueo, pero llevo más de 30 años trabajando en mar. ¿Y recuerda una situación así? Pues de esta magnitud no. Ha habido crisis de combustible y falta de personal, porque había algún efecto llamada en otros tipos de sectores y veías complicado salir a faenar, pero como esto creo que no. ¿Y se ha planteado dejarlo? Bueno, con 51 años creo que ya no tengo ninguna oportunidad de cambiar de oficio. Digamos que ya estoy asentado en lo que estoy haciendo, ya tengo mi vida y mi destino ya aquí, como muchísimos otros compañeros, y ya una salida laboral a otra, un cambio tan radical no entra dentro de la cabeza de nadie ya a estas alturas. Lo que queremos es seguir realizando nuestra actividad dignamente y que sea rentable para poder mantener a nuestras familias y que todo esto sea como fue antes. Lo que pasa que así ahora no podemos, es imposible. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, bastante caldeados. Yo entiendo que vamos un poquito tarde, sobre todo porque no se nos escucha. Yo espero que mañana el ministro sea permeable a todas las peticiones que va a hacer el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, y necesitamos una situación urgente. Esto no nos vale una medida a medio plazo. Tal como está la situación, tienen que ser inmediatas. Yo reconozco que en otros países se tomaron unas medidas de urgencia unilaterales, y nosotros siempre vamos a remolque y siempre tenemos que salir a la calle para protestar, porque no parece ser que no se nos escucha o se mira para otro lado. O estos sectores más importantes. Yo entiendo que la distancia de la costa al interior, donde se deciden los despachos, es muy grande, pero a veces hay que mirar al extrarradio para saber qué es lo que está ocurriendo. Ruperto Costa, patrón mayor de Cambados. Buenas noches. Buenas noches. Y se incorporan a esta hora los oyentes que han estado escuchando en Carrusel el primer clásico femenino en Europa, en la Champions, que se ha resuelto, Manu, con remontada del Barça. Hola, Aimar. Ha empezado ganando el Real Madrid 1-0. Han competido muy bien en la primera parte ante las todopoderosas jugadoras del Barça, que ya sin Lluís Cortés siguen arrasando en la Liga. Y en la Champions han ganado 1-3 después del 1-0 del Madrid. Han conseguido el empate a 1, luego el 1-2 en la recta final, y en el descuento ha marcado Alexia Putellas el 1-3. Definitivamente así se van a Barcelona para la semana que viene jugar en el Camp Nou el partido de vuelta. Eso en el partido de Champions. Y además, si quieres que te cuente también que estamos pendientes de el estado de salud de Rafa Nadal con los problemas en la costilla, que va a estar mes y medio de baja aproximadamente. Y los de Marc Márquez. Y ojo a lo que vamos a contar luego de Marc Márquez. Ha vuelto a provocarle una diplopia el golpe del otro día en el Gran Premio de Indonesia. Otra vez la visión doble. Imaginaos pilotar a 300 por hora. Entonces, de momento, deja de competir. Vamos a ver hasta cuándo, porque es la tercera vez que sufre esta diplopia Marc Márquez. Luego lo escuchamos ahí media mano hasta ahora. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Carbó, ¿estás por ahí?
Ahora sí que me escuchas, ¿no? Ahora sí. Vale, cosas técnicas, perdón. Una situación para mañana que nos hace recomendar ropa para la lluvia, botas de agua, impermeable, no el paraguas porque con el viento que va a soplar no será demasiado práctico, en todo el sur de la península. Especial atención en las provincias que ya los últimos días ha llovido mucho, especialmente en Alicante, Valencia, mejora un poco en Castellón, también en Murcia y Almería, pero mañana la máxima precipitación la esperamos en la provincia de Málaga y en los límites de Granada y Cádiz con esta provincia, con la de Málaga. Cantidades que al final del día, sobre todo en puntos de montaña, pueden superar los 150 litros por metro cuadrado. Y ahí en lo que llevamos de mes también ha llovido mucho, de manera que muchísima atención. Chubascos que también alcanzarán al centro de la península, Madrid, por ejemplo, avanzada la tarde. Más sol en el norte y el viento seguirá soplando con fuerza, manteniendo un ambiente frío. Calvo, hasta mañana. Adiós. Y empezamos a cerrar este martes 27 de marzo. Isabel Villar. Con el gobierno, que además de con los pescadores, mañana se reúne también con taxistas y demás representantes del transporte de viajeros que han convocado una manifestación el domingo en Madrid. Nueva protesta añadida al paro de los camioneros que cumple hoy 9 días y que ha llevado a SEAT a adaptar el ERTE que tenía en vigor en su planta de Martorell por la falta de chips. Lo adaptan para que cubra también imprevistos que puedan surgir tanto de la guerra de Ucrania como de esta protesta de los transportistas. No, será con la misma afectación de trabajadores, las condiciones económicas serán las mismas. Explicaba así en declaraciones a la SER el presidente del comité de empresa que las condiciones del ERTE no van a cambiar, durará hasta el 31 de junio y afectará a 11.000 trabajadores. Y en Estados Unidos, el consejero de Seguridad Nacional acaba de avisar así de que están monitorizando el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin ha dicho esta noche que es una opción que contemplan si se amenaza, según Dmitry Peskov, la existencia del país. Ojalá ese escenario esté lejísimos, obviamente el de las armas nucleares, pero en el presente sí estamos viendo a Rusia utilizar determinado tipo de armamento que hasta ahora no había estado presente en las guerras. Nueva guerra, 2022, nuevo tipo de armamento. Los estamos viendo usar misiles hipersónicos, les estamos viendo usar armas termobáricas. ¿Qué son este tipo de armas? ¿Qué armamento tiene Rusia? Pablo Morán, buenas noches. Buenas noches. Rusia dispone del segundo ejército más potente del mundo y es el cuarto país que gasta más en defensa. Pero más allá de sus 850.000 soldados, 1.500 aviones de combate, 12.000 tanques o su amplia flota naval, Rusia destaca por su armamento, que ya usa o prepara para invadir Ucrania. Hace unas horas, en este vídeo, los separatistas prorrusos del Donbass exhibían en redes con orgullo el uso de armas termobáricas contra Ucrania. Ya lo denunció el gobierno de Zelensky hace algunas semanas. Es un tipo de bomba desarrollada por Rusia de altísimo poder destructor porque capta el aire que rodea su área de impacto para generar una explosión con temperaturas que alcanzan los 3.000 grados. Es un arma prohibida por la Convención de Ginebra, como las bombas racimo que también se han lanzado en Ucrania. Algunas de esas cargas explosivas no terminan de estallar. Cuando estallan se produce un impacto en una área muy grande, con lo cual su impacto es muy indiscriminado sobre la población civil. Por eso la comunidad internacional puso un poco el punto de mira en las minas antipersonales y luego en las bombas racimo por su crueldad, digamos, ¿no? Para Jordi Armadans, director de Fundipau, el uso de estas bombas en Ucrania se explica en la falta de compromiso de las principales potencias para erradicarlas, a pesar de que están prohibidas desde 2008. Rusia es uno de los países que en su momento no se negó a firmar este tratado y las ha usado indirectamente en Siria. Lo que pasa es que Estados Unidos tampoco es firmante del tratado contra las bombas racimo, ¿no? Con lo cual nos permiten que haya estos huecos tan grandes y que desgraciadamente se aprovechan, ¿no?, a la hora de actuar en un conflicto armado. Rusia también ha estrenado este fin de semana los Kinzhal, los misiles hipersónicos. El portavoz de defensa ruso anunciaba el uso de estos misiles por primera vez en tiempos de guerra. Son capaces de alcanzar objetivos a 2.000 kilómetros de distancia, pero su fuerte es que son difíciles de interceptar porque superan en 10 veces la velocidad del sonido. Pero hay otra baza que Putin tiene preparada. Que tenemos 13.000 armas nucleares aún en el mundo, principalmente a manos de Estados Unidos y Rusia, que son las dos principales potencias. Desde Hiroshima y Nagasaki, la industria militar ha desarrollado armas nucleares en teoría más precisas y de menor intensidad. Hay estudios independientes en Washington que calculan que Rusia tiene 2.000 pequeñas ojivas que Putin ya ha ordenado activar. Su uso, aunque sea disuasorio, tendría consecuencias impredecibles. Lo que es impredecible es calcular la reacción de otros países, de otros contendientes,
ante tu uso, por limitado que sea, de un arma, ¿no?, nuclear. Con lo cual, usar cualquier tipo de arma, por pequeña y limitada que sea, sería abrir un escenario absolutamente impredecible de un riesgo de confrontación nuclear. Todo eso sin contar con las armas químicas, sobre cuyo uso volvió a alertar anoche Joe Biden ante la ausencia de avances de las tropas rusas en Ucrania. A esta hora tendremos ya una explicación detallada sobre el giro del gobierno español respecto al Sáhara, porque mañana por la tarde comparece en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Hoy hemos sabido que la semana que viene lo va a hacer el presidente del gobierno, después de que no solo la oposición, sino prácticamente todos los partidos que no son del PSOE le exigían al presidente que compareciera. Es un asunto, también, que se le está complicando al gobierno. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? La intención del gobierno era lograr esta semana una imagen de unidad en torno al plan de respuesta a la guerra. Ese era el marco que pretendía fijar el Ejecutivo, que por ahora lo que ha logrado es unidad, pero en la crítica al presidente por el cambio de postura sobre el Sáhara. Un giro que solo defiende el PSOE y que ha provocado que toda la oposición en bloque, de izquierda a derecha, reclame explicaciones urgentes al presidente del gobierno. Cuca Gamarra, portavoz del PP. Si según el gobierno, quien marca la política exterior en España es el presidente del gobierno, quien tiene que comparecer de manera urgente era el presidente del gobierno. El malestar es mayor entre los socios del PSOE. Por un lado, los de coalición. Unidas Podemos se reafirmaba hoy en su apoyo al pueblo saharaui. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum según su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. Pero también entre los aliados parlamentarios, que como Esquerra o Más País advierten al PSOE de las consecuencias de no cuidar la mayoría que permitió la investidura. Y la reflexión que se tiene que hacer los compañeros y compañeras de Unidas Podemos es cómo pueden llegar a ser más útiles, fuera o dentro del gobierno. Tiene que enderezar el rumbo de la legislatura, tiene que escuchar a los socios parlamentarios, porque si no lo haces, se le va la legislatura de las manos. Y es en este clima en el que el gobierno pretende pactar con los grupos ese plan nacional de respuesta a la guerra. La presión de los partidos ha hecho que Sánchez pida comparecer la semana que viene, cuando pretendía hacerlo a principios de abril, aunque no habrá pleno monográfico, sino que las explicaciones sobre el Sáhara se van a acumular con las de los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo, la cumbre de la OTAN o esas medidas para paliar el malestar que se larva en la calle. Específicamente sobre el Sáhara, el gobierno, la parte socialista del gobierno, sigue insistiendo en que no ha habido cambio respecto a lo que el PSOE decía hasta ahora. La posición de España está en el marco de Naciones Unidas. Aquí hay dos opciones. Una, hablar, y otra, la que quiere hacer el gobierno de España, que yo creo que es lo importante, señoría, que es contribuir a desencallar un conflicto que ya dura 46 años. Es José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores. Ignacio, tu lectura de esta situación. Sí, bueno, a mí lo primero que me sorprende es que se diga que el gobierno no ha cambiado de posición. Quien más lo dice es Zapatero, ¿no? Vosotros mismos, cuando habéis presentado el tema, habéis hablado de giro y de cambio de posición, ¿no? Pero es que estas palabras, además del ministro Álvarez, hablan de desencallar un conflicto por la actuación del gobierno. Hombre, para desencallar un conflicto, evidentemente tienes que cambiar tu posición, la tienes que cambiar. No sabemos muy bien hacia dónde y hasta cuándo, ¿no? Pero evidentemente ha habido un cambio. Ojo, que a mí a lo mejor el cambio no me parece mal, cuando lo conozcamos, ¿eh? No me parece mal. Lo que sí me parece mal son dos temas. Una, lo que sí da la impresión es que, claro, se ha desencallado un conflicto porque parece haberse asumido la posición del otro. Así es fácil desencallar los conflictos. Otra cosa es que sea positivo, ¿no? Y desde luego, y en eso yo creo que la coincidencia unánime de todos los resto de grupos políticos, pues es muy significativa, ¿no? Lo que no se puede hacer es que nos hayamos enterado de ese cambio de posición, acuerdo o desencallamiento del conflicto, como se le quiera llamar, porque nos haya venido del otro lado del estrecho la noticia, ¿no? Eso no se puede comer, ¿no? Además nos ha llegado incluso con noticias de prensa y con viñetas, bueno, pues con ciertas tics de bufonada a lo que ellos entienden que es una rendición del gobierno español. Y hombre, que esto se haya hecho sin conocimiento, ya no digo acuerdo, sino sin conocimiento de nadie más. De nadie más, quiero decir, de la oposición política, de nadie más, quiero decir, del socio de gobierno, de nadie más, quiero decir, de algunos ministros socialistas, por supuesto de las Cortes Generales. Parece que eso no es de recibo, ¿no? Palomera.
Bueno, yo quiero creer que detrás de todo esto hay razones que no nos han explicado, es decir, que se nos escapan y que tienen que ver con la geopolítica y la realpolitik, porque de lo contrario sería todavía más grave. Es evidente que España ha seguido los pasos de Alemania, de Estados Unidos anteriormente, de Francia, y que espera que en el marco de Naciones Unidas se produzca un reconocimiento similar al que ha hecho el viernes pasado el presidente del gobierno. Dicho todo esto, que falta por explicar todo esto y no sabemos cuándo no lo van a explicar, yo doy por hecho que mañana el ministro Álvarez no lo va a hacer y en su comparecencia el presidente del gobierno el día 30 tampoco. Creo que lo iremos conociendo a lo largo de los meses. Más allá de esto, yo creo que no se ha podido gestionar esto de peor forma. Quiero decir, un reconocimiento como el que hizo el presidente del gobierno a través de una carta remitida a Mohamed VI requiere cuando menos una respuesta coordinada entre el Reino de Marruecos y el gobierno de España, y no que sea Marruecos quien domine la comunicación política y el gobierno de España vaya a rebufo de ese primer pronunciamiento. Huelga a decir que ese volantazo, porque no es que haya sido un giro, es que ha sido un volantazo a una posición histórica de España mantenida en la política exterior durante 47 años, requeriría cuando menos hablar con tu socio de gobierno, luego con tus socios parlamentarios y también con el principal partido de la oposición. Dicho todo esto, perdamos toda esperanza. Yo creo que no nos van a dar los verdaderos motivos de lo que hay detrás de esto y que probablemente tengan que ver con el nuevo orden mundial como consecuencia de la crisis de Ucrania y de la crisis energética. Pero creo que no nos van a dar todos los detalles, lo cual en una democracia deja bastante que desear. Yo coincido en que al ser una política de Estado, desde luego no se debe hacer así, se debe hacer de forma más coordinada e informando a quien hay que informar, incluido al líder de la oposición. Nos vamos acostumbrando a cosas raras que vemos, pero hoy en el Congreso, por ejemplo, ver a una parte del gobierno, como es Unidas Podemos, protestando con banderas y con presencia de miembros del Polisario, a una decisión que toma el gobierno del que forma parte, incluso aunque la competencia sobre exteriores no la tengan exactamente ellos, pero son copartícipes o como corresponsables de esa decisión. Desde luego es bastante chocante. Y algo sobre la comparecencia. Yo creo que esta misma semana ya tenía que haber habido alguna explicación por parte del presidente del gobierno, que es quien asume la dirección de la política exterior. Lo tenía que haber hecho en una rueda de prensa, en una comparecencia, donde sea. Porque la comparecencia de la semana que viene, del miércoles, que estaba decidida desde ayer, tiene además una trampa que hay que explicar. Legalmente el presidente del gobierno está obligado a comparecer en el Pleno del Congreso para explicar las cumbres europeas. Este fin de semana hay una cumbre europea y por tanto tiene que comparecer, podría ser el miércoles siguiente o el otro, pero está obligado a comparecer para dar cuenta de lo que se ha tratado en esa cumbre europea. Bien, en esa comparecencia que va a haber el miércoles que viene, pero casi seguro, el presidente del gobierno comparece para hablar de la cumbre europea, que ya hemos hablado lo importante que es la cumbre europea y las decisiones tan importantes que tiene que tomar. Tiene que explicar las decisiones económicas que también hemos glosado lo importantes que son, que se toman el día antes en el Consejo de Ministros. Tiene que hablar de la guerra de Ucrania, que está presente en esas cosas. Y además tiene que hablar de ese cambio histórico que estamos hablando respecto al Sáhara. Y luego hay, por supuesto, pleno de control al gobierno. No es excesivo todos esos temas como para darnos por satisfechos con la explicación que dentro de todo eso nos pueda dar el presidente del gobierno. A mí me parece que sí, y creo que merece otro formato, un pleno monográfico para hablar de ese tema, pero desde luego me parece demasiado importante el tema como para solventarlo dentro de ese pleno ómnibus donde va la explicación de todas esas cosas. ¿Sabes lo que merecería otro formato? Este programa esta noche, porque tenemos tantísimos temas, está la actualidad tan absolutamente turbulenta. Dame un segundo, Ignacio, porque tengo al otro lado del teléfono a José María Vergeles, que es el consejero de Sanidad de Extremadura. Buenas noches, señor Vergeles.
Buenas noches. Le hemos llamado a él porque es de los consejeros de sanidad, uno de los no muchos que son médicos, y queremos que nos aclare algunas cosas concretas de la decisión que han tomado hoy Sanidad y las comunidades autónomas acerca de la pandemia. A partir del lunes se acaban las cuarentenas para las personas con síntomas leves de COVID, o asintomáticas, desde luego, pero si acabamos también con aquellas las que tienen síntomas leves, con las asintomáticas ni te cuento. Señor Vergeles, ¿qué son síntomas leves? Bueno, pues aquellos que no requieren acudir a un centro hospitalario y que sean atendidos para ver si tiene criterios de ingreso o no tiene criterios de ingreso. En cualquier caso, los criterios de ingreso, tanto en hospital, camas de agudo, como en las unidades de cuidados intensivos, no han marcado durante todo este tiempo de la pandemia otra cosa que no sea la gravedad de la infección, ¿no? Yo, frente a esa comunicación que se está haciendo sobre la pues la monitorización de cuántas personas están ingresadas en los hospitales, eso no es medir actividad, es medir gravedad de la infección, ¿no? Ustedes nos han dicho hoy, si tienes síntomas leves no hace falta que te aísles. Por ejemplo, si alguien tiene COVID y se hace una prueba de farmacia, da positivo y tiene fiebre, ¿no necesita aislarse? ¿Puede ir a trabajar? Puede ir a trabajar. Lo que tiene es que extremar las medidas de protección. Cuando tenemos otra infección respiratoria que nos genera fiebre, salvo que tengamos mal estado general, y evidentemente en la fase aguda de fiebre no creo que se tenga el cuerpo para poder trabajar. En cualquier caso será una decisión clínica. Lo que no parece es que solo por el hecho de tener una prueba positiva y presentar una fiebre autolimitada con unos síntomas respiratorios muy leves de vías superiores, y que ceda bien al uso de los antitérmicos, sea un motivo para el aislamiento o para la cuarentena. Eso sí, para proteger a las personas vulnerables. ¿No va a contagiar a todo su equipo? Bueno, tenemos unas cifras muy elevadas de vacunación. Hemos ido adoptando criterios que nos están permitiendo que ya nos encontremos ante una infección que afortunadamente nada tiene que ver como cuando empezamos, sobre todo por el tema de las vacunas, pero también por la variante que en este momento es dominante. Y lo que hace el sistema de vigilancia epidemiológica es medir la incidencia de la enfermedad, pero de otra manera que se estaba midiendo hasta ahora. En lugar de contar caso a caso, pues se va a contar la gravedad, se va a contar la infección en vulnerables, se van a seguir haciendo pruebas de secuenciación para ver la variante que nos está afectando, y se va a monitorizar tanto las infecciones respiratorias del ámbito ambulatorio como las infecciones respiratorias que ingresan en nuestros hospitales, ¿no? Y yo creo que esas son las medidas que se deben llevar a cabo, siempre que se mantengan unos criterios de gravedad bajos, como se está produciendo en el momento actual. Ustedes han determinado hoy que a partir de aquí se van a hacer pruebas de COVID solo a aquellos que tengan unos síntomas severos o a las personas vulnerables o demás. Pongamos una persona joven que tiene síntomas pero que no son graves, ¿tiene que dejar de hacerse la prueba del COVID? ¿Ya no se hacen unos antígenos? No es necesario hacerle prueba del COVID. La infección por el virus respiratorio sincitial puede provocar también un cuadro de infección respiratoria aguda. La infección por otros virus puede provocar también infección respiratoria aguda, y no nos hacemos test de antígenos ni pruebas diagnósticas de infección activa como nos hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entendemos que los niveles de gravedad, ya digo, afortunadamente con la vacunación, también con la variante que tenemos ahora mismo circulando, parece que no se están dando esos cuadros de gravedad. ¿Por qué monitorizamos de forma mucho más estrecha a las personas mayores de 60 años? Porque a partir de ese tramo de edad las posibilidades de desarrollar enfermedad grave con esta infección es más alta. ¿Por qué a los inmunodeprimidos? Pues porque su sistema inmunitario no permite defenderse si está infectado de la misma forma que una persona que tiene sus defensas intactas. ¿Y por qué a los vulnerables? Pues porque nos hemos
nos hemos dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que aquellas personas que estaban en entornos más vulnerables, como podían ser residencias de personas de edad, como podían ser residencias de personas con discapacidad o como podían ser entornos hospitalarios, sí podían desarrollar con más frecuencia enfermedad grave, y también las mujeres embarazadas. Consejero, pero entiende a quien nos esté escuchando ahora mismo y diga, están diciendo que aunque tenga sospechas de COVID y aunque tenga algunos síntomas, incluso fiebre, que no hace falta que me haga la prueba, pero yo tengo que seguir llevando mascarilla. Sí, bueno, tenemos que seguir utilizando mascarilla porque la mascarilla no solo se ha visto que es buena para la enfermedad de la COVID. Afortunadamente llevamos 2 temporadas de gripe muy buenas. En cuanto al número de contagios y en cuanto a desarrollo de enfermedad grave, además este año con alguna infección que podía pasar de algunas aves a humanos. Con lo cual yo creo que la mascarilla en este momento no está de más. En cualquier caso, tanto ha caído, tanto ha llovido y tanto hemos dicho sobre las mascarillas, incluso contradiciéndonos a nosotros mismos, que creo que en este momento es más importante que la Comisión de Salud Pública diga el cómo, que decía la ministra. El cómo significa, oiga, los vulnerables tendrán que seguirla utilizando, ¿y por cuánto tiempo? Las personas de la población general que no son vulnerables tendrán que seguirla utilizando, ¿y durante cuánto tiempo? Y ¿Tiene respuesta para eso? La población general. La población general yo lo veo cerca. Piense que estamos en el mes avanzado el mes de marzo, que las olas de las infecciones respiratorias agudas por los virus que más afectan al momento estacional, afortunadamente ya están pasando. El pico de la gripe en las últimas oleadas antes de la COVID tenía como 2 ondas epidémicas, una que se producía a finales del mes de enero, esto con el cambio climático también ha variado, y otra que se producía pues a finales de febrero o en la primera quincena del mes de marzo, y yo no sé si sería posible que una vez finalizase el mes de marzo la población general pudiese verse libre de la utilización de la mascarilla. O sea, estamos hablando de pasado mañana casi. Bueno, sí, estamos hablando de un tiempo muy cercano. Lo que ocurre es que tenga en cuenta que con las mascarillas hasta hemos hecho una ley. Que luego hemos tenido que convertir en un real decreto. Por lo tanto, yo creo que ya nos va a costar explicarle a la población lo que decía usted antes con respecto a ya no tiene que hacerse test, porque llevamos 2 años insistiéndole a la población que tiene que hacerse test. Con lo cual, esto va a ser difícil eliminar esa costumbre a la población, pero yo creo que una buena comunicación y gracias al esfuerzo de toda la sociedad lo haremos. Señor Vergel, consejero de Sanidad de Extremadura, gracias. A ustedes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El agua como conflicto. El pasado domingo, en la madrileña Puerta del Sol, detrás del altillo en el que la periodista ucrania Margarita Yakovenko leyó el manifiesto que finalizó la concentración contra la guerra de Putin, se alzaba una inmensa lona publicitaria que cubría la fachada entera de un edificio. La leyenda decía: en la próxima pandemia comeremos tierra. El trasvase Tajo Seguro no se toca. Las medidas del gobierno de España ponen en peligro el futuro de miles de agricultores. Era un anuncio político con el agua como arma de un conflicto, en este caso por su escasez. España se encuentra en estado de sequía meteorológica, por lo que trasvasar el agua de un sitio a otro dará lugar a batallas territoriales ya conocidas en el pasado. En el Día del Agua se contempla su escasez, pero también su potabilidad. 2.200 millones de ciudadanos viven todavía sin acceso al agua potable. Corre alto riesgo el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 que garantiza la disponibilidad del agua, su ordenación y saneamiento sostenible. Se puede considerar el agua como un derecho fundamental que debería incorporarse a la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 15, que dice que todos tenemos derecho a la vida. Punto y 25. Y lo dejamos aquí, Palomera Garea Ruiz Jarabo, un abrazo enorme. Adiós. Buenas noches. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.